en la universidad por la nación. Una maestría en gestión de servicios de salud en la Universidad ISUM Puebla, una certificación en manejo de obesidad de World Obesity Federation. Mm, y como experiencia laboral, es socio y miembro del Consejo de Fundadores de Obesidad, profesor universitario de la Universidad Anáhuac, director de Allianz, que es una clínica integral de obesidad, administrador de riesgos clínicos en el Grupo Mexicano de Seguros, diseño y seguimiento y mejora de protocolos de atención para pacientes con obesidad, basado en estandarización de procesos, solución de problemas durante el funcionamiento de una clínica multidisciplinaria, garantizando el correcto flujo de pacientes y de personal, participación en diseño e implementación de programas educativos para el personal de salud y evaluación y análisis de situaciones que representan riesgos clínicos. Gracias, doctor. Gracias, hola, buenas noches a todos. Gracias, Jacqueline, gracias al grupo por permitirme platicar con ustedes. Y bueno, me pedían que platicáramos sobre implicaciones endócrinas de la obesidad. Este tema, digo, por supuesto que da para mucho. Solo con hablar de obesidad nos da para hablar por varias horas, ¿no? Entonces traté de resumir, traté de hablar un poco de enfermedades asociadas y cosas como muy puntuales. Al final, como dicen, permitiremos un momento para preguntas, para comentarios. Y bueno, pues gracias nuevamente por permitirme acompañarlos. Bueno, justo hoy que estaba terminando y ajustando la presentación, me encontré esta imagen en redes sociales y me pareció que sería muy oportuna para la plática de hoy. Hoy en día que encontramos que en redes sociales tenemos mucha información, no necesariamente buena, no necesariamente comprobada. Sin embargo, se ve cómo platican con la gente, ¿no? Yo he visto entrevistas que preguntan a gente, oye, ¿qué opinas de cualquier tema? Y su opinión la sustentan en lo bien una publicación en redes sociales, ¿no? Entonces, pongan a la ciencia como una escalera para poder ver arriba, me parece excelente para decir, tenemos que trabajar para subir en la ciencia, tenemos que esforzarnos para llevar la escalera a subir y poder ver un panorama mucho más amplio que el que nos ofrece lo que podamos leer en redes sociales, ¿no? Entonces, sé que todos ustedes, bueno, pues este es un grupo con interés en endocrinología, en metabolismo, todo, entonces, pues los invito a acercarse a la ciencia. Y bueno, hablando ya en el tema de obesidad, siempre me gusta empezar un poco con definiciones, ¿no? La definición que encontramos por la Organización Mundial de la Salud, por la Secretaría de Salud, por organizaciones en general internacionales que hablan de obesidad, la definen como un número, la obesidad corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, ahí viene la clasificación, bajo peso, peso normal, sobrepeso, pero obesidad en realidad es sobrepeso, no existe preobesidad, y obesidad en los diferentes grados, ¿no? Grado 1, 2 o 3. Entonces, esta es una definición actual tal vez, digamos, porque se sigue utilizando. Sin embargo, no habla más que del tamaño y la obesidad es una enfermedad mucho más compleja que el tamaño. Entonces, hoy en día, nosotros aquí en la clínica de obesidad, las personas que más se dedican a estudiar y a trabajar o conviven con esta enfermedad, la definen, y esta es una definición que obtuve de las clínicas de atención a personas con obesidad de Canadá, que publicaron en agosto del año pasado, y definen a esto como una enfermedad crónica, prevalente, compleja, progresiva y recidivante, caracterizada por exceso de adiposidad que afecta negativamente a la salud. Ahora, me parece siempre bien importante hablar de esta definición, porque si se fijan, se aleja completamente de lo que conocemos, se aleja completamente de hablar del tamaño, se aleja completamente de hablar del peso. Hace un enfoque mucho más dirigido hacia la salud y bueno,
en ese mismo sentido se estableció este sistema de clasificación de Edmonton que digamos, califica los diagnósticos médicos, califica la salud mental y califica el estado funcional de la persona. Y en base a eso dirige intervenciones, dirige tratamientos. Entonces es una clasificación y es una definición que nos abre mucho más el panorama para atender a la persona y no nada más referirnos a ella como un número, decir tienes índice de masa corporal de 35, entonces tienes obesidad. También me gusta usar esta diapositiva que no se le entiende nada, no se ve absolutamente nada, pero este fue un mapa que se hizo para tratar de entender el origen de la obesidad, para tratar de entender los factores que trabajan en obesidad. Entonces, si se fijan, les digo, no se puede ni leer. Si le das zoom y se lea todo, no se entiende. Entonces, es una enfermedad así de compleja y habitualmente los profesionales de la salud en general, no solamente hablo de médicos, sino nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, la mayoría de las personas que queremos tratar esta enfermedad o que queremos ayudar a las personas con esta enfermedad, reducimos nuestro tratamiento a decirles come menos y muévete más. Para una enfermedad tan compleja como esta, creo que nos quedamos muy cortos ofreciendo estas soluciones que al final no orientan, ¿no? O sea, a una persona le dices come menos, bueno, menos comparado a qué o menos comparado a quién. Y muévete más, bueno, ¿cuánto es más? ¿Cómo hay que moverse? Entonces, esa es una reducción muy simplista de la enfermedad que tenemos que irnos alejando de ella. Y bueno, ya aterrizando un poquito más todo este mapa de obesidad, hablemos que la obesidad es multifactorial. Existen tanto internas como pueden ser homeostáticas, ¿no? Empezamos a depletar nuestras reservas de energías, entonces nos da hambre, ¿no? Señales hedónicas, ¿no? Comemos también por gusto, no solamente comemos por hambre. La microbiota, últimamente se ha avanzado en investigación en microbiota y obesidad. Yo creo que por ahí van a venir cosas bien interesantes en el futuro, la verdad, próximo. El medio ambiente es un factor importantísimo para hablar de obesidad. Medio ambiente no solamente hablando digamos, de donde vive, ¿no? De la ciudad donde vive, sino cómo se construye esa ciudad, cómo cada vez más, al menos viviendo en grandes ciudades como es la Ciudad de México, estamos obligados a subirnos al coche para ir a todos lados, no solamente por el diseño y por el tamaño de la ciudad, también por la inseguridad, también por las condiciones de contaminación, también por la falta de área. Hay factores genéticos que aquí no vienen, pero bueno, son fundamentales. Hay mucha investigación que soporta que un gran porcentaje o una importancia una importancia fundamental en el origen de la obesidad viene de factores genéticos. Tienes entornos, ambiente. También la salud mental, bueno, juega un papel fundamental, tanto que en la clasificación de EOS que les platicaba, es uno de los pilares de esta clasificación, ¿no? Yo habitualmente lo platico con mis pacientes, les digo, no, yo no te puedo ofrecer un tratamiento que sigas una dieta, hagas ejercicio, vayas al súper, cocines saludable, si tienes una depresión muy seria, me digas es que apenas me puedo levantar de la cama. Y bueno, las señales periféricas y las reservas de energía, o sea, todo lo que pasa en el medio interno, microbiota, si se fijan, lo ponemos completamente aparte porque es un universo, ¿no? Pero todas las señales de adipocitos, las señales del páncreas, las señales de estómago, en estos tres es en lo que voy a enfocar la plática con ustedes el día de hoy. Mecanismos moleculares en la regulación del apetito. Insisto, la microbiota ni siquiera la voy a tocar porque nos da para demasiado tema del cual hablar, ¿no? Aunque todos estos también dan mucho, creo que son más entendidos y más pues, simples tal vez. Entonces, el tejido adiposo, bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos. De hecho, me voy a enfocar en
no voy a hablar de sensores y sistema nervioso central como tal. No sé si me escuchan bien, me salió el... No, creo que vamos bien. Entonces, hay mucha información que nos dice que el principal problema está en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hay neurotransmisores y hay muchos mecanismos. De hecho, todo lo que viene de adipocitos, del páncreas, del tracto gastrointestinal, todo esto trabaja a nivel del sistema nervioso central, además de trabajar entre ellos mismos, ¿no? Entonces, también esto, pues, la relación que tiene el sistema nervioso central con obesidad es inmensa, ¿no? Entonces, algunas sustancias involucradas, y casi todo cuando les hable, y les hable de sustancias, les hable de hormonas, les hable de enzimas, o les hable de enfermedades relacionadas a obesidad, voy a hablar de algunas de ellas porque no daría tiempo y la verdad es que no las conozco todas, ¿no? Entonces, les decía, del sistema nervioso central, originados en hipotálamo, vienen muchas. No vamos a hablar ahorita de ellas, no nos vamos a meter al sistema nervioso. De tracto gastrointestinal, bueno, perdón, en esta parte tabla es importante cómo tenemos diferentes sustancias que tienen actividad orexigénica y actividad anorexigénica. Todo esto es buscando un balance. El cuerpo, así como lo hace con otras cosas, como con el control glucémico, con el control de la presión arterial, con hemoglobina, o sea, con todos los niveles que tenemos de laboratorios y cosas así, que tenemos un balance, el tema del peso es igual. El cuerpo busca siempre un balance. Entonces tenemos sustancias que promueven el hambre o que promueven la necesidad de comer o la búsqueda de alimentos, y tenemos sustancias que favorecen la inhibición del apetito, que favorecen al dejar de comer, que favorecen al sentirse satisfecho, ¿no? Este es un balance, pues, que está bien regulado, está bien establecido en el cuerpo, pero como sabemos, los mecanismos de alimentación tienen mucho más que ver que únicamente cuestión de hambre, ¿no? En México particularmente, bueno, no sé si en todo el mundo, pero en México, que es lo que yo conozco, por ejemplo, también la relación con la comida tiene un componente social bien importante, tiene un componente familiar, tiene un componente de cariño. Entonces, toda esta abordaje, bueno, toda esta relación o interacción que tenemos con la comida, pues en muchas ocasiones sobrepasa todas estas sustancias que tratan de balancear la ingesta y el gasto energético, ¿no? Entonces, hablando primero de adipocitos, tenemos adipocitos, digamos aquí ponen lean, o sea, tamaño delgados o sanos, y tenemos adipocitos de alguien que tiene obesidad. Estos adipocitos, primero siempre me gusta también decir, a mí cuando me enseñaron sobre los adipocitos, a mí me decían prácticamente son células que se dedican a almacenar energía. Nada más. A mí no me enseñaron que el tejido graso es un órgano endocrino, por ejemplo, ¿no? Tiene muchísimas adipocinas, que se llaman, que son sustancias que se liberan al torrente sanguíneo para producir diferentes resultados o diferentes interacciones con órganos en todo el cuerpo, ¿no? Trabajan con el hipotálamo, el sistema nervioso central, trabajan con músculo, con hígado, con sistema cardiovascular, trabajan con endotelio de los vasos, trabajan prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, estos adipocitos, al ir funcionando como reserva de energía, como me decían a mí cuando estudié, empiezan a crecer y empiezan a crecer generando hipertrofia y empiezan a generar hiperplasia, ¿no? Aumentan de tamaño y aumentan su número de células. Este aumento, digamos, acelerado de tamaño provoca que se vayan rompiendo, provoca que se vayan inflamando y que vayan trayendo factores quimiotácticos, ¿no? Para producir una respuesta inflamatoria, porque empiezan a sufrir un daño por ese crecimiento. Traen macrófagos, traen diferentes sustancias que, digamos, generan una inflamación local y aumentan la liberación desorganizada, digámoslo así,
de las adiposinas. ¿Sí? Las adiposinas principales, hay muchísimas, adiponectina, leptina, resistina, hay pues, los ácidos grasos libres que se almacenan también ahí, factores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleucinas. Hay muchas sustancias que se almacenan ahí que se van liberando cuando estos adipocitos se van rompiendo o cuando van trabajando de forma desorganizada. Y bueno, todo esto va trabajando, les digo, en todo el organismo y al final la respuesta más clara que provoca es resistencia a la insulina en todos lados. Estas sustancias trabajan directamente con la insulina y con el páncreas para favorecer o producir resistencia a la insulina. Entonces, aquí esta imagen habla de lo mismo, el tejido va creciendo, ese crecimiento va provocando hipoxia, va provocando inflamación por lo mismo, y esa inflamación se va haciendo localizada, se va haciendo sistémica, va produciendo resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina a largo plazo, el tener hiperinsulinemia, que es, digamos, la primera respuesta a la resistencia a la insulina, a largo plazo se va derivando en enfermedades crónico-degenerativas, no únicamente diabetes, ¿no? También viene con enfermedad cardiovascular, viene con hipertensión arterial, viene con diferentes enfermedades. Entonces, las adiposinas, algunas de ellas, las principales, insisto, hay muchísimas adiposinas, son la leptina, que esta es digamos, la número 1. La leptina es la hormona que por excelencia se le conoce como la hormona de la saciedad. La secreta el adipocito cuando, digamos, ya tuvo suficiente comida, ¿no? Entonces, el tener reservas suficientes de leptina nos dice, ya estamos en una alimentación basal o estable o llegamos a ese equilibrio. Después hablamos de la leptina inhibe ingesta de alimentos, aumenta gasto energético cuando digamos, ya se llegó a esa saciedad. Después la adiponectina mejora sensibilidad a insulina, estimula oxidación de ácidos grasos, aprovechamiento de glucosa por el tejido muscular y tejido adiposo. Estas dos particularmente, la resistina no tanto, pero estas dos particularmente tienen entonces efecto anorexigénico importante, ¿no? Al elevarse o al ser liberadas por el adipocito, promueven el dejar de comer o el dejar de buscar alimento. La resistina, su función todavía hay algo de controversia en algunos modelos animales. Encuentran algunas propiedades que no se replican en humanos, pero bueno, en general promueve si se fijan, la adiponectina mejora sensibilidad a insulina y la resistina promueve resistencia a la insulina. Tiene efectos proinflamatorios, entonces es una de las sustancias más importantes en producir esa inflamación crónica de bajo grado que caracteriza también a la obesidad y que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Las personas que tienen obesidad tienen inflamación crónica. Y ahorita con el tema de COVID se ha escuchado mucho esto, ¿no? Después hablaremos rápidamente del páncreas, si se fijan en la misma imagen. ¿Por qué? Porque el mismo incremento de tamaño y mala función de esos adipocitos, les digo, trabajan íntimamente con la insulina y van produciendo resistencia a la insulina. Que también más adelante hablaremos un poco del depósito anormal de grasa. O sea, cuando ya tenemos muchos adipocitos, se van depositando también en diferentes lugares. Seguramente han escuchado del hígado graso, seguramente han escuchado del páncreas graso. Entonces son acumulación también anormal de grasa que se va dando por esa resistencia a la insulina, por resistencia a leptina, que también existe, y se va acumulando ese tejido en sitios atópicos como páncreas, como músculo, como hígado, como tejido cardiovascular, ¿no? Entonces, sustancias importantes en el tema de la regulación del peso o en el tema de obesidad, secretadas por el páncreas, insisto, algunas nada más. La insulina, digamos que es fundamental. Platicábamos de cómo al tener disfunción de adipocitos, se va provocando resistencia a la insulina en los tejidos
y esta resistencia a la insulina al final nos produce que tengamos más insulina, ¿no? Y al final eso produce que haya más resistencia. Caemos en un ciclo que generamos insulina que no funciona bien porque los tejidos no están captándola de forma adecuada, porque los receptores GLUT se saturan, y entonces se va perpetuando este fenómeno de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, obesidad. Entonces vamos en un ciclo que se tiene que tratar de diferentes maneras, que eso, bueno, ya sería momento para otra plática, ¿no? Hablar de tratamientos. Amilina es otra hormona del páncreas importante, ayuda al control glicémico, disminuye el vaciamiento gástrico. Esta amilina tiene una función muy similar a las hormonas que vamos a ver un poco más adelante del tracto gastrointestinal, porque actúa no solamente a nivel páncreas y a nivel, digamos, sistémico, pero su función directamente en tracto digestivo, haciendo esto, disminuyendo el vaciamiento gástrico, inhibe secreción de ácido, inhibe secreción de ácidos biliares, favorece a que la digestión, digamos, sea más efectiva y más lento su proceso, lo cual favorece a tener menos hambre. El polipéptido pancreático también tiene efecto anorexigénico importante. Este es de los que reportan que dentro del páncreas tiene más este efecto anorexigénico y tiene función directamente también en el tracto gastrointestinal, disminuyendo vaciamiento gástrico, aumenta gasto energético e inhibe secreción pancreática. Y el glucagón, que como saben es el que promueve la liberación de glucosa que tenemos en reserva dentro del hígado. Entonces, digamos que el glucagón lo que hace es que promueve que actúe la insulina, ¿no? Entonces, al liberar glucosa, favorecemos a que se libere la insulina para almacenar esa glucosa o para que trabaje esa glucosa en los tejidos que tenga que trabajar, ¿no? Después hablamos del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal tiene, las hormonas les llaman incretinas, tienen también diferentes respuestas a diferentes niveles. Digamos que se desencadenan con el estímulo de la alimentación, o sea, cuando el alimento llega al estómago, cuando el alimento pasa al intestino, se van liberando estas sustancias. En el estómago, la principal, vamos ahorita a hablar de ella, es la grelina, y en intestino serán, bueno, GLP-1 y GLP-2, entre otros que ahorita vamos platicando. Todo esto al final es bien importante que lo hemos escuchado, lo entendemos seguramente parcialmente, porque la verdad es que es un mecanismo muy complejo, pero tenemos que recordar que dentro del cuerpo humano, dentro del sistema, todos van intercambiando información. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos el estímulo de comer, vamos recibiendo señales del sistema nervioso central a páncreas, a intestino, a estómago, a vasos sanguíneos, ¿no? A todo el cuerpo, y al final estos a su vez regresan información y regresan estímulos. Y esa es la comunicación que tienen. Seguramente lo han escuchado también, como dicen que el estómago o el sistema digestivo, el gut le llaman en inglés, es el segundo cerebro, ¿no? No solamente porque cuando estamos muy estresados nos da gastritis y colitis, sino por todas las sustancias y todas las respuestas que se dan, o toda la comunicación, digamos, que se da entre el sistema nervioso central, particularmente en temas de obesidad, es hipotálamo y el tracto digestivo. Hablaremos entonces principalmente de estas, ¿no? Grelina. La grelina es la que le llaman la hormona que produce hambre por excelencia. Si se fijan, cuando platicábamos de la gráfica, o bueno, de esta tabla, si se fijan, la única orexigénica que estaba en tracto gastrointestinal, páncreas y tejido adiposo es la grelina. Esta grelina se produce en el fondo gástrico, se produce en las células principales y bueno, regula la alimentación homeostática, o sea, te falta comer, trabaja la grelina y produce hambre. También tiene un efecto bien importante de contrarregulación
en la pérdida de peso y en el mantenimiento de la pérdida de peso, aumentando su secreción, ¿no? Cuando una persona empieza a perder peso, un mecanismo de regulación para evitar la pérdida de peso y recuperar el peso perdido es aumento de grelina para producir más hambre y que la persona tenga más hambre, entonces sienta más ganas de comer y favorezca que recupere ese peso perdido. Aunque les digo que el efecto principal o el efecto más importante o más conocido en temas de obesidad es el producir hambre, también tiene efectos metabólicos o también tiene efectos en otros lugares. Y bueno, todo lo que hace también es inhibe secreción de insulina, disminuye gasto energético. La colecistoquinina, la han escuchado, ¿no? Es la que produce que se estimule la vesícula biliar y vacíe, ¿no? Entonces, esta influye en la saciedad inmediata. Cuando comes, se estimula vesícula biliar. Bueno, es una de las que trabaja en estimular. Favorece a esa saciedad inmediata cuando va saliendo el alimento del estómago, ¿no? Regula secreción de insulina, actúa en motilidad gástrica, actúa en vaciamiento gástrico, estimula ese vaciamiento de vesícula biliar y estimula la secreción pancreática. Saben ustedes que comparten en muchas partes o en la mayoría de las personas, porque a veces no se comparten por completo, conductos, la vía biliar y la vía pancreática. Entonces, favorecen habitualmente al vaciamiento de ambas, lo que hace que, digamos, digieras más y al trabajar también con motilidad. O sea, se fijan casi todos estos, lo pueden ir leyendo, tienen un factor o una influencia directa en la motilidad, ¿no? Disminuyen vaciamiento gástrico, alentan tal vez un poco el tránsito intestinal, lo que hace que haya más saciedad, ¿no? Y ese ahorita lo platicamos, el GLP-1 es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? El polipéptido YY también tiene efecto anorexigénico. Ahí pues en sistema nervioso central, aunque todos, si se fijan, pues al final el efecto anorexigénico, por más que sea una acción local, ¿no? O sea, por más que sea por vaciamiento gástrico retardado, porque disminuye o alenta, digamos, el tránsito intestinal, al final es esa sensación de saciedad o ese efecto anorexigénico que provoca la saciedad, pues evidentemente es regulado o es manejado por el sistema nervioso central, ¿no? Entonces este polipéptido regula la motilidad gastrointestinal, dando saciedad, y también regula el metabolismo de la glucosa. Y este es secretado en ilion y en colon, en un lugar que se llaman células L. Después van GLP-1 y GLP-2, que es péptido similar a glucagón 1 y 2. El 1 aumenta secreción de insulina, inhibe liberación de glucagón, retrasa vaciamiento gástrico, inhibe apetito. Esta sustancia en particular es muy relevante hoy en día, al menos en obesidad, porque al estudiarse y durante años encontraron que es es una potente sustancia anorexigénica por todos los efectos que tiene, los que mencionábamos, ¿no? Aumenta secreción de insulina, retrasa el vaciamiento gástrico, inhibe apetito, pero encontraron que su vida media de forma natural o de forma endógena es únicamente de 2 a 3 minutos. Entonces da un efecto inmediato, como decía, ¿no? La lecistoquinina da saciedad inmediata. Igual el GLP-1, su duración es muy corta. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás comiendo? El GLP-1 entra en acción, pues a los pocos minutos tú puedes seguir comiendo, ¿no? Porque esa saciedad desaparece, esa saciedad de cuando comes y, ay, como que me llené, pero estuviste en la sobremesa, platicaste 10 minutos y, ay, bueno, me puedo comer un poquito más, ¿no? Y es importante porque hay fármacos hoy en día que son análogos de GLP-1 y tienen acción prolongada. Hay uno de 24 horas de duración y hay uno de una semana de duración y son, digamos, los tratamientos más efectivos y más nuevos actualmente en manejo farmacológico de obesidad. Después GLP-2, perdón. El GLP-2 promueve crecimiento intestinal, no crean que de tamaño, sino de epitelio, ¿no? Aumentan las vellosidades, mejora la digestión. Esta tiene principalmente acción en enfermedades malabsortivas por intestino corto,
se ha hecho mucha investigación hablando de GLP-2, ¿no? Entonces, mejora digestión, ¿por qué? Porque también disminuye la motilidad, mientras que provoca que haya más epitelio o más barrera para absorción, ¿no? Mejora la función de barrera del intestino, mejora el flujo sanguíneo y actúa también en control glicémico por estos efectos que tienen temas de motilidad. Y oxintomodulina, este es un precursor al glucagón, actúa entonces de manera similar, liberando reservas de glucosa y actúa, digamos, de la mano de GLP-1, ¿no? Esta oxintomodulina no se ha encontrado, bueno, se ha encontrado que tiene muchos efectos y muchos de ellos muy similares a lo que tiene GLP-1, porque se ha demostrado que, bueno, trabajan juntos, ¿no? Entonces activa el receptor de GLP-1, entonces activa la función del GLP-1, además de ir liberando glucosa que tengamos en reserva y mejorar el aprovechamiento de la misma. Esta diapositiva me pareció interesante porque también, entonces hablamos de las sincretinas, aquí particularmente de GLP-1, y cómo tiene funciones en todos lados, ¿no? Un efecto neuroprotector, la verdad no encontré la descripción específica en qué actuar para producir este efecto neuroprotector, pero bueno, venía que lo tiene, ¿no? Disminuye el apetito por todo lo que platicamos, ¿no? Disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta secreción de insulina, disminuye producción de glucosa, o sea, todos estos efectos al final tienen una disminución de apetito. El GLP-1 en el páncreas, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Aumenta secreción de insulina, disminuye secreción de glucagón, aumenta síntesis de insulina, entonces el páncreas va haciendo más insulina y la va liberando. Y favorece también a cuidar, digamos, a las células beta, ¿no? Muchas veces nos han simplificado tal vez la explicación de la diabetes mellitus, diciéndonos la célula beta se cansa de estar trabajando a marchas forzadas, entonces pues, va dejando de funcionar, ¿no? Se va muriendo. Entonces, el GLP-1 tiene un efecto importante en proteger esas células beta, ¿no? En que proliferen estas células beta, en que disminuya la apoptosis de estas células beta. En el músculo también aumenta la captación y el almacenamiento de glucosa, entonces favorece a que el músculo, digamos, trabaje de forma más saludable, teniendo o aprovechando esa glucosa, ¿no? Tiene funciones en tejido adiposo, tiene funciones en hígado, tiene funciones en corazón. Ahora, asociación de obesidad con otras enfermedades. Si se fijan, he tratado de enfocar la plática en hablar de obesidad como una enfermedad, ¿no? Como un ente independiente. ¿Por qué? Porque nos han dicho también durante mucho tiempo que la obesidad es un factor de riesgo para hipertensión, para diabetes, para enfermedad cardiovascular, para X número de enfermedades. Enfoco la primera parte de la plática que ya tuvimos en hablar de obesidad como una enfermedad por sí misma y ahora hablar como tiene una asociación bien importante con muchas otras enfermedades. Algunas de ellas, les digo, no puedo hablar nunca de todas, son estas, ¿no? Enfermedades pulmonares, restricción pulmonar, ¿no? El aumento en volumen abdominal, digamos, empuja hacia arriba los pulmones, reduciendo su tamaño, y entonces tienen restricción pulmonar por el tamaño, ¿no? Al recostarse el paciente, también ese peso empuja la capacidad pulmonar, disminuyéndola, ¿no? Hay apnea obstructiva del sueño, también por la acumulación de grasa en cuello. Son personas que habitualmente roncan, que hacen apneas. Hay estudios que ayudan a diagnosticarlo. Y este también es una enfermedad bien importante en el que se perpetúe la obesidad. La apnea del sueño tiene una relación bien importante con la resistencia a la insulina, con el mal dormir y con poca oxigenación, tanto de cerebro como de tejidos en general. Y todos estos que les digo tienen una relación muy íntima con la obesidad. Entonces caen igual en un ciclo de que no pueden perder peso porque tienen apnea del sueño y tienen apnea del sueño porque tienen obesidad. Entonces se perpetúa
ambas enfermedades, ¿no? Hay hipoventilación alveolar, igual por la restricción de tamaño y por la misma acumulación grasa. Hay hígado graso no alcohólico. Hoy en día, la enfermedad grasa no alcohólica es la primera causa de cirrosis, ¿no? Antes también, no sé si ustedes, a mí cuando me enseñaron o cuando estudié medicina, me decían que la primera causa de esteatosis o de cirrosis era alcohólica. Hoy en día solo el 30% son de origen alcohólico y la mayoría son de origen graso. Favorece a la litiasis vesicular, favorece a la nefropatía, igual por la acumulación grasa, por el daño endotelial, favorece enfermedades ginecológicas. Es de las primeras causas en el mundo de infertilidad femenina. Es causada por síndrome de ovario poliquístico, que también tiene una relación muy cercana con obesidad, ¿no? Hay problemas de osteoartritis, problemas de acumulación de ácido úrico que producen gota. Leía yo hace poco un artículo interesante que hablaba sobre deterioro cognitivo. Ojo, no quiere decir que sean, digamos, menos inteligentes, por supuesto que no, pero que sí tienen un deterioro un poco más acelerado de funciones cognitivas, las personas que viven con obesidad durante largo tiempo, ¿no? Favorece hipertensión endocranial, eventos cardiovasculares cerebrales, cataratas, alteraciones dermatológicas, cardiopatías. Esto es de las enfermedades más conocidas, ¿no? Que tengan acumulación de lípidos o de grasas en arterias coronarias y produzcan enfermedades cardíacas, pues es muy conocida esa asociación con obesidad, ¿no? Igual que diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, son muy conocidas esta relación causal o esta relación, pues no necesariamente siempre, no necesariamente se da una con la otra, pero cuando una persona tiene obesidad, es mucho más frecuente que en algún momento de su vida pueda presentar estas enfermedades, diabetes, dislipidemia, hipertensión, ¿no? Insuficiencia venosa crónica, enfermedad arterial periférica y cáncer, ¿no? Hay al menos bien identificados y bien demostrado al menos 13 tipos de cáncer que se relacionan con obesidad. Esta diapositiva la quise poner porque me pareció muy importante. Es decir, bueno, el adipocito, ya hablamos de 3 adipocinas importantes, ya hablamos de un poquito sobre su función, un poquito sobre qué hacen, pero se fijan, si nos basamos en estos 4 pilares, ¿no? Efectos inmunológicos, efectos en vasculares, ¿no? Aterogénicos y angiogénicos, efectos metabólicos y efectos hemodinámicos, encontramos que la acción de las adipocinas o el crecimiento del adipocito favorecen estas enfermedades, ¿no? Disminuye la acción de la insulina, lo que favorece a estas enfermedades: diabetes, apnea del sueño, cáncer, osteoartritis, enfermedad renal, esteatohepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Enfermedades aquí cardiovasculares, ¿no? En aterogénesis y angiogénesis, como enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares cerebrales, cáncer, ¿no? Efectos metabólicos, el más importante es la resistencia a la insulina, y cómo entonces deriva o puede llevar a diabetes mellitus, a dislipidemia, síndrome metabólico, a cáncer, ¿no? Cáncer, si se fijan, vamos por diferentes vías o por diferentes mecanismos. La obesidad se relaciona con cáncer, ¿no? Y en efectos hemodinámicos hablas de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares cerebrales y enfermedad renal secundaria a enfermedad vascular, ¿no? Ahora, obesidad visceral y lipotoxicidad. No profundicé mucho, pero bueno, aquí es importante diferenciar en dónde se almacena esa grasa, ¿no? La obesidad visceral habla de la acumulación de grasa valga la redundancia, alrededor de las vísceras, ¿no? O sea, es visceral, no es únicamente la obesidad o la acumulación de grasa subcutánea que favorece al crecimiento de las piernas y eso,
sino es la grasa que rodea los órganos. Esa acumulación favorece que haya entonces acumulación de ácidos grasos en diferentes tejidos. Hablábamos, ¿no?, hace ratito cómo la presencia de acumulación grasa en diferentes tejidos favorece también a su disfunción, ¿no? Cuando se acumula mucha grasa en páncreas, puede favorecer a que disminuya la secreción de insulina. Cuando se acumula grasa en pericardio, puede disminuir el gasto cardíaco. Cuando se acumula en hígado, produce esteatosis hepática, que a su vez puede a largo plazo derivar en cirrosis hepática y falla hepática, ¿no? Resistencia a la insulina, el que se depositen en músculo hace que no capten la glucosa de forma correcta, entonces que, digamos, el músculo solicite más insulina para poder captar la glucosa, que no la puede captar, y entonces genera más resistencia a la insulina. Relación entre obesidad y enfermedades crónicas, hablábamos de la inflamación que produce la obesidad en diversos procesos oncogénicos, ¿no? La relación de obesidad con cáncer, ¿no? Hay tipos de inflamación por inflamación persistente, que puede ser, ¿no?, provocada por obesidad. Una persona que tiene obesidad, que tiene adipocitos que están generando inflamación constante, puede llegar a desencadenar también enfermedades autoinmunes, ¿no? Seguramente ustedes lo han leído, lo han escuchado alguna vez, que cuando hay alguna enfermedad autoinmune puede ser esta desencadenada por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, y esto desencadenar en una enfermedad autoinmune, ¿no? Esa inflamación crónica de bajo grado por exposición de medio ambiente o alimentos. Esta inflamación crónica en obesidad, pues es por la exposición al adipocito que está generando más y más inflamación, no necesariamente es por respuesta a medio ambiente o alimentos. Sin embargo, ustedes lo saben, la exposición a medio ambiente que favorezca esa inflamación para provocar cáncer, bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser algo interno, como puede ser en temas de obesidad, sino, no sé, la exposición constante a humo de tabaco, aunque sea tabaquismo secundario, pues produce inflamación crónica de bajo grado en tejido pulmonar y al final puede desencadenar en cáncer, ¿no? Inflamación inducida por fármacos o asociada o provocada por tumores. Entonces, al final, este aumento de adiposidad va generando más y más inflamación y al final, si el paciente cuenta con carga para enfermedad oncológica o para tumores, pues puede derivar en tumores, ¿no? Me gustaría cerrar un poquito ya la plática hablando de obesidades. Veían, no sé si lo vieron, la plantilla que uso, dice obesidades. Obesidades es un proyecto que lanzamos apenas el 4 de marzo, que fue el Día Mundial de la Obesidad. Y bueno, tengo el honor de participar ahí. ¿Y quién es Obesidades? Obesidades busca ser la comunidad líder, punto de referencia para el cambio de narrativas sobre la obesidad y su tratamiento. Cuando hablo de cambio de narrativa, porque a veces son palabras que, ya saben, somos médicos y nos gusta luego hablar para que nadie entienda, el cambio de narrativa nos referimos a entender de forma diferente la obesidad, entenderlo como una enfermedad, como lo que les he estado platicando desde el principio, entenderlo como algo mucho más complejo o como algo muy alejado a una decisión personal, ¿no? La obesidad no es un estilo de vida, o sea, no es yo tengo obesidad porque quiero tener obesidad. Sin embargo, sí es importante respetar a cada persona y a cada diferencias de cada cuerpo, ¿no? De diferentes tamaños, de diferentes formas. Entonces lo que queremos es eso, ¿no? Que se favorecer a cambiar esa narrativa, favorecer a que dejen de ser las personas con obesidad vistas o pensadas o asumidas como personas que tienen poca fuerza de voluntad, como personas que tienen poca motivación, como personas que tienen pocas ganas de hacer cambios. Eso es lo que queremos hacer en obesidades, ¿no? Un mensaje bien importante que buscamos: nadie debe sentir culpa o vergüenza por tener obesidad. Nos han inculcado también eso, decir, bueno, pues uno sentirse mal consigo mismo por tener obesidad. Yo viví con obesidad muchos años.
y ese mensaje, ¿no? De que no debes de sentir vergüenza contigo, con tu cuerpo o con tu entorno por tener una enfermedad, ¿no? Cuando yo hablo de que la obesidad es una enfermedad crónica, entonces siempre les pregunto yo, cuando conoces a alguien que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cáncer, la recomendación inicial es, o lo que todos pensamos, dejemos de, no hablemos de recomendación, sino lo que pensamos es, pues, que ojalá que vaya con un médico, ¿no? Con un médico para que trate su enfermedad. Y la obesidad se debe tratar también con un médico. Hemos buscado o hemos responsabilizado únicamente a las nutriólogas del manejo de obesidad. Y bueno, no es, digamos, no son las únicas que tienen que ver esto. O sea, al final esto es una enfermedad y se tiene que abordar en un ámbito multidisciplinario. Entonces, bueno, en obesidad es que somos la primera comunidad en México conformada por personas que viven con obesidad, junto con profesionales de la salud, junto con organizaciones interesadas en cambiar la manera de ver su obesidad y tratamiento en México. Eh, y bueno, es lo que hacemos, es nuestra página, tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, si les interesa sumarse, si les interesa participar, son bienvenidos. El correo oficial de obesidades ahí está, info@obesidades.org, o mi correo, que es bernardo.rea@obesidades.org. Muchas gracias. Ese fue el comercial y me gustaría cerrar con mensajes para llevar a casa. Mis mensajes no los quiero basar digamos, en la mención de las adipocinas o de las enzimas pancreáticas o de las incretinas. Al final, el entender, la verdad es que fue una, como dicen, nada más una pasadita de toda la información que hay sobre obesidad. Entonces, los mensajes yo procuro que sean algo que más sí nos acordemos y que sí nos sirva, ¿no? Entonces, punto número 1, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, ¿no? Dejemos de pensar de la obesidad como un factor de riesgo, dejemos de pensar sobre la obesidad como, insisto, como decía ahorita, como un estilo de vida o como una decisión. Es una enfermedad. Y entonces merece ser tratada como tal. Eso es importante, ¿no? Porque como les decía, si alguien tiene cáncer, pues vas con el médico. Pero si alguien tiene obesidad, la respuesta natural de uno y del entorno es échale ganas, baja de peso. Pero no hay más información, no hay más consejería que nada más baja de peso, ¿no? Entonces, tenemos que entenderla y tratarla como una enfermedad. El impacto de la obesidad dentro del organismo es en todos los órganos y sistemas, ¿no? Hablábamos de la comunicación que tienen con sistema nervioso, con sistema digestivo, con sistema cardiovascular, con sistema endocrino. Ni siquiera hablé de la tiroides, pero bueno, la tiroides es injustamente culpada por la obesidad de muchas personas. Y la verdad es que no suele ser la causa, aún en personas con hipotiroidismo, no suele ser la única causa de obesidad. La asociación de la obesidad con otras enfermedades es evidente, está demostrado, les decía, al menos 13 tipos de cánceres, está con diabetes, con hipertensión, ¿no? Lo que vimos en esa diapositiva, entre otras enfermedades, ¿no? Importante, y este va con el punto 1, requiere tratamiento multidisciplinario para siempre, ¿no? Como una enfermedad crónica, muchas veces para enfatizar este punto, yo les digo, una persona con diabetes puede que tomando sus medicamentos, haciendo cambios en alimentación, haciendo cambios en estilo de vida, puede mantener de forma constante cifras glicémicas dentro de la normalidad, ¿no? Y esto no quiere decir que ya no tenga diabetes. Es lo mismo con la obesidad. Puedes perder el peso, puedes mantenerlo, pero no quiere decir que tu cuerpo no tenga esa memoria y que no, digamos, no busque recuperar ese peso y no quiera, o sea, que dejes de tener obesidad. O sea, al final no existe hoy en día el concepto de que se cura la obesidad, aunque algunos cirujanos bariatras digan que se cura. Y por último, y no por eso menos importante, el estigma, ¿no? Lo que hablábamos de que nadie debe sentirse avergonzado por tener obesidad, ese estigma
de culpar al paciente, de responsabilizar al paciente y de hacerlo el único responsable de atender o de tratar su enfermedad, esta idea que tenemos, la verdad es que es muy inculcada, tenemos unas raíces muy profundas de estigma de obesidad, y esto es nocivo para todos, ¿no? Para el paciente hay estudios que demuestran que una persona con estigma o con estigma internalizado, o sea, con ese estigma que él ya se creyó que es su culpa y que es su responsabilidad y que es su obligación, retrasan el tratamiento durante varios años, lo que al final desemboca en peores resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, este estigma es nocivo para todos y este estigma se puede revertir con información, ¿no? Recordando la primera diapositiva, ya no la volví a poner al final, pero bueno, vayamos a la ciencia, ¿no? Sumémonos a la ciencia. No tenemos por qué saber todo, ¿no? La verdad es que es, es imposible que todos sepamos todo, aunque sea de un solo tema, pero antes de emitir juicios, antes de emitir responsabilidades o culpas, eh, informémonos en fuentes científicas. Ustedes seguramente se los enseñan en la universidad, como me lo enseñaron a mí, como espero que le enseñen a todos. Informémonos en redes sociales, informémonos en artículos científicos. Y bueno, las referencias para la presentación. Listo. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos algunas dudas que nos llegaron al chat y ahí las pueden seguir escribiendo si alguien tiene más dudas. La primera es, en su opinión, ¿cómo lograría hacer prevención primaria en pacientes que ya presentaron obesidad, pero que se encuentran en una etapa de negación hacia la enfermedad? Ok, eso es bien importante. Un poco complejo la prevención primaria con alguien que ya tiene obesidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer el diagnóstico. O sea, si es una persona que ya tiene obesidad, lo que tenemos que hacer es eso, diagnosticarlo. De hecho, justo este próximo viernes, hoy, miércoles pasado, mañana, vamos a tener una plática al respecto en un Facebook Live de obesidades, donde hablamos de la importancia o no de hablar del peso en el contexto de una consulta médica. Esto es bien importante. En México también, y hablo de México porque aquí he vivido toda mi vida, somos muy dados a, si alguien aumenta de peso, es que te pandemos, cosas así, eh, abonan ese estigma, ¿no? Entonces, en el contexto de una consulta médica, es importante hablar del peso. ¿Cómo? Viene un paciente, o sea, yo se los digo, viene un paciente conmigo por cualquier otra causa, ¿no? Viene por gripa, viene por gastritis, por lo que quieras. ¿Qué hay que hacer? Hay que atender esa enfermedad. Un ejemplo que me gusta usar porque muchas veces así son las interacciones, viene por lumbalgia, ¿no? La respuesta principal de muchos profesionales de la salud que no saben hablar o tratar de obesidad, viene un paciente con obesidad por dolor lumbar y la primera respuesta del médico es, pues sí, tienes que bajar de peso, ¿no? No se debe tratar así, ese, insisto, es parte del estigma de los profesionales de la salud. Eh, Sin embargo, lo que yo sugiero en estos casos, y es lo que también la evidencia científica demuestra, es tratas al paciente sobre la enfermedad por la que te fue a ver, ¿no? O sea, lumbalgia, gripa, gastritis, lo que quieras. Tratas al paciente o sea, atiendes su queja y terminando la consulta, preguntar directamente, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría hablar que le preocupe de su salud? No. Ok, a mí me preocupa un poco eh, su peso. ¿Es un tema que le gustaría platicar o que le gustaría explorar o que le gustaría platicar más al respecto o algún tratamiento, algo que le interesaría? O sea, pero preguntarlo directamente, ¿eh? O sea, a mí como su médico me preocupa su peso para su salud. ¿Le gustaría hablar del tema? Sí, de verdad es que la mayoría de los pacientes te dicen sí. ¿Por qué? Porque nunca se han sentido escuchados. Siempre se han sentido atacados y responsabilizados, pero no se los han preguntado. Y el paciente, si quiere hablar del peso y no lo hace, muchas veces no lo hace
porque piensa que es su culpa y es su responsabilidad, y el doctor está muy ocupado para que yo también todavía le diga que tengo que bajar de peso, ¿no? Entonces, eh, después de cantinflear tanto, diría, lo primero es establecer el diagnóstico. Si es una persona que tiene obesidad, lo primero, como tomamos signos vitales, pesamos, medimos, presión arterial, todo, y al final de la consulta, si no fue a la consulta por obesidad, al final de la consulta decirle, mira, por tu rango, y ahí si nos agarramos, si quieren, del IMC, ¿no? Por tu rango, por tu índice de masa corporal, tú tienes obesidad grado 1 o tienes obesidad, nada más déjalo si quieres, tienes obesidad, eh, creo que es algo que podríamos tratar. Y listo. Y si no te sientes con las habilidades, si no te sientes con la confianza suficiente para tratarlo, buscar, y así como los médicos tenemos referencias de ginecólogos, de pediatras, de todo, tener algún experto en obesidad en tu red de referencias, ¿no? Espero haberla contestado. Sí, doctor, muchas gracias. La siguiente, ¿cómo poder motivar y concientizar al paciente para que no normalice su estado de obesidad? Ok. La motivación es complicada. Hay unos grados de motivación que están bastante bien definidos, que son precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento, recaídas, ¿no? Estos grados de motivación los podremos nosotros saber con base a las respuestas del paciente, ¿no? Precontemplación es el clásico paciente de algo me de morir, ¿no? Después contemplación, sí, debería hacer algo, pero no sé cómo, y van avanzando, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a motivar al paciente? Conociéndolo, preguntándole qué es importante para él. Muchos de mis pacientes, su preocupación principal es el estar sanos por alguien más. Yo hablo con ellos mucho de mi propia experiencia. Yo les decía durante la presentación, yo tuve obesidad desde primaria hasta los 33 años que me hicieron una manga gástrica. Y yo les digo, mi motivación en ese momento, y que la tuve hasta ese momento, fue mi decisión de tener un hijo, ¿no? Entonces, eh, cada paciente llega a su motivación en algún momento, cada paciente tiene su momento. ¿Cómo podemos ayudar a que lleguen? Conociéndolo y sabiendo qué es importante para ellos. Muchas veces yo también les pregunto, ok, ¿quieres tratamiento para esto, para estar más saludable? ¿Para qué quieres estar más saludable? ¿De qué te va a servir? No, pues es que quiero seguir trabajando o quiero disfrutar a mi familia. Ah, ok, o sea, como que preguntando más allá les digo muchas veces a los pacientes, ¿se vale si vienes porque quieres bajar de peso para una boda? Claro que se vale, pero tu motivación va a llegar hasta la boda. Terminando la boda, ese peso seguramente lo vas a recuperar, ¿no? Y más porque habitualmente para bajar de peso para una boda hacemos dietas extremas que no son sostenibles y que al final rebotan, ¿no? Entonces, yo lo que diría, ¿cómo ayudamos a motivar al paciente? Conociéndolo, sabiendo que es importante para él y saber si tienen interés por estar saludable. Y si sí, porque quiere estar saludable. Y así los podemos ir llevando a avanzar en la motivación. Gracias. La siguiente es, ¿por qué la deficiencia de orexina se asocia a obesidad? ¿Por qué la deficiencia de orexina se asocia a obesidad? No sé, perdón, no lo sé. O sea, ahí sí, mejor. Si quien hizo esa pregunta me la puede mandar por correo y les prometo que se las contesto en un par de días, pero la verdad no lo sé. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿recomienda algún tipo de dieta cetogénica en pacientes con obesidad? Eh, híjole, es que la verdad yo no recomiendo ningún tipo de dieta en particular o en específico. Mi problema principal con la dieta cetogénica es que me parece difícil que sea sostenible a largo plazo. Las intervenciones que yo busco con mis pacientes y que creo que son más efectivas, bueno, no solo creo, está demostrado que son más efectivas, son las que son sostenibles a largo plazo. Eh,
leído en varios lugares y escuchado, ¿no? La mejor dieta es la que se sigue, ¿no? Si tú a un paciente le dices, no vas a volver a comer carbohidratos, no lo vas a comer. Pues me parece que ahí nos enfrentamos con mucha resistencia y pasan las conductas que muchas veces vemos con nuestros pacientes, ¿no? Que vienen de tratamientos con muchos lugares, muchos nutriólogos, muchos bariatras, mucho de todo, ¿no? Y cuando dicen dieta es, ok, ¿qué me vas a quitar? ¿No? Que son carbohidratos, son grasas, son X, ¿y por cuánto tiempo? No, pues voy a estar a dieta un año, perfecto. Cuando pase el año, se nos olvida todo esto, porque son cambios que no son sostenibles. Entonces, hay gente que le va muy bien con dieta cetogénica. Es muy buena para perder peso a corto plazo, a largo plazo sostenible, aunque hay para que viven en cetosis toda su vida y también tiene demostrados, la verdad, que tienen buenos efectos metabólicos la dieta cetogénica. Insisto, a largo plazo es difícil. Gracias, doctor. Y dentro de la salud pública, ¿qué se podría hacer más allá de come mejor y ejercítate más? Esa es la pregunta, yo creo que más difícil. Las intervenciones en el manejo de obesidad eh, tienen que ser individualizadas, ¿no? El tratamiento que me funciona a mí puede no funcionarle a mi hermano, o sea, ni siquiera a hablar de alguna persona diferente de otras características, ¿no? O sea, pueden no siquiera funcionarle a alguien cercano a mí. Eh, eh, y eso hace que las intervenciones en salud pública sean muy difíciles porque tienen que ser múltiples. Tienes que generar un medio ambiente seguro que favorezca el realizar actividad física. Ojo, no quiero decir que con actividad física sea una buena estrategia para perder peso, es buena estrategia para mantener peso y mantener una vida saludable. Yo le digo a mis pacientes, hacer ejercicio es bueno para todos, no necesariamente para las personas que tienen obesidad, ¿no? O sea, para todos nos hace bien hacer ejercicio. Entonces, eh, se, en intervenciones de salud pública tienen que venir de ese tipo de intervenciones ambientales, tienen que venir temas de regulación de algunos alimentos, garantizar seguridad alimentaria de alimentos saludables con la información que los acompañe. Se han hecho algunos esfuerzos, ¿no? Ahorita la norma 51 de prohibición de algún tipo de publicidad dirigida a niños, del etiquetado de advertencia, que yo insisto, con mucha gente que me pregunta sobre el etiquetado, les digo, bueno, cumple su función de advertir. No es informativo, no es educativo, solo advierte. Eh, Se tiene que hacer un programa muy, muy robusto de educación en escuelas. Eh, Honestamente, creo que la respuesta en salud pública es muy difícil por esto, porque se tiene que hablar o se tienen que hacer intervenciones que lleguen a todos cuando el tratamiento para la obesidad tiene que ser individualizado. Entonces, yo creo que ahí las políticas públicas eh, limitan mucho lo que se puede llegar a hacer en tratamiento de obesidad, en prevención de obesidad, creo que sí hay mucho que se puede hacer y bueno, basado principalmente en educación. Y ya por último, la obesidad se ve altamente relacionada con los trastornos de conducta alimentaria como una atracón. Es necesario llevar un seguimiento psicológico. O sea, Se encuentra que al menos 30% de personas con obesidad tienen algún trastorno en temas de salud mental, que puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser trastorno por atracón. Eh, Cuando existe, es importante uno diagnosticarlo, porque muchas veces no se diagnostica, y dos, es definitivamente tratarlo, ¿no? Yo una herramientas que uso para tratar de identificarlo, eh, uso cuestionarios, ¿no? Uso un cuestionario de escala de depresión y ansiedad, para depresión y ansiedad, y hay un test de trastorno por atracón, el cual también le aplico a todos mis pacientes cuando llegan conmigo, y, y en base a eso, digamos, a preguntas, ¿no? O sea, si me sale el de trastorno por atracón positivo para atracón,
interrogo específicamente sobre atracón, si cumple criterios, y en ese caso le digo, ¿sabes qué? Vale la pena que además del tratamiento conmigo, vale la pena que te vea al menos 1 o 2 consultas por psiquiatría y de la mano te va a acompañar una psicóloga. Yo, digamos, aquí en la clínica cuento con todo el equipo, ¿no? Tengo nutrióloga, tengo psicólogas, tengo psiquiatra, tengo médico del deporte, tengo cirujano, cardiólogo, endocrinólogo, o sea, tenemos todo el equipo. No todos los pacientes van con todos, ¿no? O sea, insisto, el tratamiento es individualizado. Cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, sí, definitivamente llevar acompañamiento por psicología y en algunos casos por psiquiatría. Sí. Pues